Es la candidata de los potentados del bloque conservador, de los corruptos, pues. Es tan chingón mi empresa que su gobierno la contrata. O sea, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar. 7 días consecutivos, tan solo hoy me dedicó 11 menciones. Le da coraje que me sienta orgullosa de mis raíces y que haya salido adelante. La persecución está con todo contra Xóchitl Gálvez desde Palacio Nacional. Primero decirle al presidente que las empresas hacemos negocios y contratos. Que no le extrañe que yo tenga contratos, porque a eso me dedico. Si él me demuestra que yo tengo contratos por 1.400 millones, renuncio hoy a la candidatura. Claudio X González, como gerente del bloque conservador, es el principal promotor de la señora Xóchitl, que ella ya es la elegida por la mafia del poder. La derecha electoral y las oligarquías mexicanas han encontrado finalmente quien los represente en las elecciones de 2024 y con ella podrán sortear o podrán vencer este knockout que les dieron en 2018 frente a Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que esta candidata, la candidata X, podrá sortear lo que ya hasta ahora ha salido de señalamientos de tráfico de influencias, de conflicto de interés que la llevaron a un enriquecimiento, pues digamos que fuera de lo común? ¿O será que esta derecha tendrá que buscar en unas cuantas semanas un nuevo o una nueva candidata? Es un misterio que vamos a ver que se resuelva en los próximos días y ahora lo vamos a comentar en Re. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Re. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga. Y vamos a platicar de esto que ha venido ocurriendo en los últimos días en México, en donde hemos estado viendo que pues finalmente se ha llegado a un acuerdo, al parecer, entre la oligarquía mexicana económica, la política y mediática sobre quién será su candidata. Esto ha sido muy evidente con la presencia de la senadora hoy por el PAN, Xóchitl Gálvez, que también tuvo otros cargos en otros momentos como servidora pública y que en los últimos días o un par de semanas ha crecido en presencia, pero como la espuma en medios de comunicación por todos lados. ¿Esto qué significa? Que se le ha puesto finalmente un rostro a la oposición, un rostro que no tenía, que estaba pasando como en blanco, pero pues esto es una moneda de dos caras, porque por otro lado ha implicado que este personaje, la senadora Xóchitl Gálvez, pues finalmente se vuelva en un blanco para que se vea quién es ella, de pies a cabeza y en todo lo que ha sido su trayectoria y su historia política. Y pues eso tiene riesgos, evidentemente. Y han salido, voy a ponerlo aquí sobre la mesa, dos cosas fundamentalmente. Una que parece bastante grave, que tiene que ver con su trayectoria, la de ella y la de su familia, en la celebración de contratos con una serie de instituciones públicas y también con instituciones privadas, a la que ahora se le pone una cifra de, al parecer, 1.400 millones de pesos. Y eso por un lado, y ahora lo vamos a desmenuzar. Por otro lado, pues también ha salido su trayectoria política y como servidora pública, pues no es precisamente despampanante ni deslumbrante, ni nadie puede decir que destaca, ¿no? Ella fue no alcaldesa, sino delegada de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, y por otro lado ha sido también senadora y en algún momento comisionada o funcionaria del gobierno federal durante el gobierno de Vicente Fox. En ninguno de los casos podemos decir que ha hecho algo así muy destacado, y esas dos cosas han quedado muy patentes, digamos, en las últimas semanas por la forma en que se le ha inflado mediáticamente. De eso vamos a hablar y vamos a empezar por el tema de los contratos, que es en todo caso lo más grave que ha salido en los últimos días sobre la senadora Xóchitl Gálvez. Alina.
Pues mira, yo creo que efectivamente no hay que obviar, ¿no?, que parte del discurso y por lo cual sigue en la palestra son estos contratos que incluso el presidente asegura que pueden llegar a una cifra de 1,400 millones de pesos. Esto se va un poco desgajando desde hace varios días, ya lo poníamos en el episodio anterior, descifrábamos, ¿no?, cuántos contratos ha tenido durante cada sexenio, y lo importante no es solo si es o no una empresaria, sino que en varios momentos ha ejercido un rol de funcionaria pública, bien lo mencionas, como delegada de la hoy alcaldía, ¿no?, de Miguel Hidalgo. Es decir, ahí hay uno que nosotros, sin ser abogados, evidentemente podría perfilarse hacia un conflicto de interés. Empieza con Vicente Fox en este mandato en donde recibe varios contratos por adjudicación directa. Eso también hay que decirlo, porque parte de su discurso es que los licitó, que es una empresaria increíble, que ha concursado, y no es cierto. La mayoría de estos contratos son por adjudicación directa, y nuevamente siendo funcionaria. Por ejemplo, en el año 2013 es cuando asume este cargo de directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el cual su empresa Hightech Services y OMEI pues empiezan a recibir contratos por 1,017,000 pesos al menos, ¿no?, en ese rubro. Después, en otros sexenios, se ve beneficiada de dar mantenimiento a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Federal de Electricidad, al Fondo de Cultura Económica, sea por software, por mantenimiento, instalación tecnológica, ¿no?, de varios rubros. Y en el Calderonato, por ejemplo, sumó cerca de 9 millones de pesos, ¿no? Y eso es lo interesante, porque ha fungido, insisto, como funcionaria en varias ocasiones. Durante el peñanietismo no fue la excepción. Y cuando decimos que podría incurrir en algunos delitos, pues también hablamos, por ejemplo, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en su capítulo 2, habla de las faltas administrativas graves de las personas servidoras públicas y señala, al menos en varios artículos, por ejemplo en el 52, dice que incurrirá en cohecho la persona servidora pública que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como persona servidora pública, que podría consistir en dinero, valores, bienes inmuebles o muebles o inmuebles, incluso mediante la enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios. Ojo, dice beneficios individuos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de la que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte. Y esto no es un qué decir. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Quien dice que estas empresas ahora están en manos de su esposo y de su hija es la misma Xóchitl Gálvez. Hagamos este paréntesis para escucharla. Mi empresa es legal, se estableció hace 31 años, no tengo nada de qué avergonzarme. Mis hijos trabajan en la empresa. Hija en China, ahorita en China trabajando, Se fue a ver proveedores, se va a Taiwán, se va a Corea. Yo ya no estoy al frente de la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes. Está mi esposo y mi hija. Por eso a lo mejor no aparece mi nombre. A lo mejor por eso logré ganar algunas licitaciones, porque no ubicaban el nombre de mi esposo y de mi hija. A ver, ahí es muy clara una cuestión, que es, ella se ha escudado en el hecho de que las empresas no son de ella, y de hecho una de las grandes faltas que han sido señaladas es que ella no registró o no señaló en su momento que estas empresas fueran de sus familiares, ¿no? Cuando ella se hace servidora pública, tiene la obligación de señalar que existen empresas con las que tiene alguna relación. Esto no lo hace, y ahora lo que dice es que no son de ella, son de su esposo, de sus hijos. Esto no la excusa, porque finalmente lo que estamos viendo en esta ley es que ni ella ni cualquier familiar consanguíneo podría tener beneficios mientras ella es servidora pública. Sí, y no solo o sea, hay una tergiversación total dentro de su discurso. Uno es, sí, soy una empresaria y soy bien fregona, ¿no? Y yo lo puedo absolutamente todo, y ¿qué quiere? Que no trabaje, señor presidente y demás. Por otro lado, no está
dentro de sus responsabilidades el comparecer, el decir, oigan, pues sí, estas empresas quedaron en manos, ¿no?, de mi esposo, de mi hija, aunque ella fue la fundadora, dice, yo soy empresaria pues, desde hace más de 30 años, y no lo declara, ¿no? Su declaración patrimonial como senadora ya en el 2022, pues no dice nada de eso, y aquí hay varias consecuencias, ¿no? Dentro de la misma ley que estábamos citando, dice, cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de particulares, el plazo de prescripción será de 7 años, es decir, muchos de estos casos todavía son sujetos, ¿no?, de ser analizados jurídicamente, y en el artículo 78 dice las sanciones administrativas que imponga el tribunal a las personas servidoras públicas derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves consistirán en varias cosas. Uno, puede ser la suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión, sanciones económicas, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Así que el envalentonarse también le podría salir bastante caro, y esto no sería una persecución política, está en la ley que podría haber una inhabilitación por haber incurrido en estas faltas, y al final también dice que esta inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas podría extenderse hasta por 10 años. Y cerraría Azul, Oscar, diciendo que esto es lo que ahora hay a la luz, pero todavía hay varias cosas que están surgiendo en esta marea llamada Xóchitl Gálvez, de sus propios pues cercanos, ¿no?, que dicen, yo conozco bien a Xóchitl Gálvez, y uno de ellos es Víctor Romo, el cual en una entrevista, que también fue alcalde de Miguel Hidalgo, quien le da en realidad la alcaldía a Xóchitl Gálvez, pues dice, aquí hay más por investigar, ¿no? Entonces yo cierro en pues que podamos escuchar cómo lo dice Víctor Romo. Yo tengo pruebas de 10 desarrollos inmobiliarios donde ella otorgó las manifestaciones de construcción, ¿sí? Donde generó la publicitación vecinal, y así, por obra y arte de magia, su empresa fue contratada en estos desarrollos inmobiliarios, ofreciendo los servicios, obviamente, de voz y datos, de tecnología, de mantenimiento de estos edificios. Y pues bueno, esto aquí en China, si tú eres la delegada, si tú otorgas los permisos de construcción y contratan a tu empresa, pues se llama tráfico de influencias o uso indebido del servicio público. Aquí creo que es importante hacer una distinción para entender un poco el contexto de lo que menciona el ex también delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Romo, porque cuando se presenta la información de los contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez o de su familia, hay dos tipos de contrataciones. Unas las que hace con instituciones públicas, y es donde hablamos de todas estas responsabilidades, pero luego hay otras que son a las que se refiere él, que tiene que ver con contratos que hace ella o estas empresas suyas con desarrolladoras y otras empresas privadas, que a esas corresponde más o menos el monto de 1,065 millones de pesos. No es menor, y además lo que vemos es que estas, pues digamos, concentran muchísimos millones justo en el periodo en donde ella es delegada de la Miguel Hidalgo. Ahí creo que hay varias cosas que puntualizar, Oscar. Sí, todo lo que tiene que ver de la contratación con empresas públicas está muy claro. Es que no declaró, ¿no? Es que hizo negocios siendo funcionaria pública, y eso está penado por la ley. Ya lo acaba de comentar muy bien Alina. La otra parte es que ella, como delegada, daba permisos de construcción a determinados desarrolladores, hacían sus edificios y luego ella le vendía a esos desarrolladores servicios para esos edificios. Ahí hay un tráfico de influencias. Y con todo y esto que ha venido saliendo en los medios públicos, que se ha ventilado, que lo ha dado a conocer el presidente y lo han dado a conocer distintos comunicadores, destaca ahora que Xóchitl Gálvez, a pesar de todo esto, los medios de comunicación al servicio de las clases privilegiadas, de los grupos conservadores de México, la siguen inflando. Le llaman incluso fenómeno, el fenómeno de Xóchitl Gálvez. Y yo, con una visión diferente, creo que sí, efectivamente, creo que es un fenómeno, pero es un fenómeno que nos habla muy bien de
algo con lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente ha venido queriendo separar. Es decir, que los negocios corran por un lado y que el poder político corra por otra parte. Y Xóchitl es un ejemplo de ese fenómeno que arruinó a nuestro país durante muchos años, el fenómeno de la connivencia entre empresarios y políticos, donde ambos salían beneficiados y se hacían multimillonarios de la noche a la mañana. Quizá parte de ese ejemplo, de esta connivencia, el que nos habla de una manera muy clara, ¿no?, hasta de las acciones políticas de Xóchitl, son los contratos que tuvo con el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el instituto que debería de transparentar todo lo que son los contratos, las licitaciones, ¿no? Hace poco, cuando terminaba el periodo anterior del Senado de la República, el PAN y los grupos conservadores que están aliados en este momento con él empezaron a exigir que se nombrara a 2 de los comisionados que le hacen falta al INAI, que no se han nombrado. Y para eso bloquearon todo lo que fue el desarrollo de las sesiones, tomaron la tribuna, y los senadores que no son del PAN, los senadores de Morena, se fueron a sesionar a una sede alterna, le llaman la sede de Jicotencatl. Para que los senadores no pudieran sesionar en esa sede alterna, llegó Xóchitl Gálvez y se encadenó literalmente a la silla donde se debería sentar el presidente del Senado para no dejarlo sesionar, ¿no? Y ahora que han salido todos estos contratos, entendemos por qué lo hizo. Se encadenó a la sede de la silla del Senado, pues porque ella tenía contratos con el INAI, contratos multimillonarios, que seguramente pues no quería que salieran a la luz pública, y pues por eso se encadena, ¿no? O sea, salió a defender a uno de sus proveedores. Esa es la parte que creo se ha venido dejando muy en claro, que es el proyecto de nación que los mexicanos ya no queremos, ¿no? Sus empresas Hi-Tech, Service y Omey han tenido grandes negocios con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y sin embargo, pues no es menor. Con este instituto, nada más para dar una idea, Hi-Tech Service, que es una de las empresas de Xóchitl, obtuvo 237,600 pesos, mientras que la otra empresa, que se llama Omey, obtuvo 31 millones de pesos. Es impresionante la cantidad de dinero que ha obtenido con el INAI. Veamos cómo se encadenó para defender a este proveedor. Defendamos al INAI, defendamos autonomía, entendamos que el INAI no es un opositor, sino un elemento fundamental en un sistema democrático. No permitamos que se convierta en un instrumento de intereses políticos. Pasada de esta Xóchitl Gálvez, encadenarse a la mesa de la presidencia, a la silla de la presidencia de la Cámara de Senadores. Es el protagonismo llevado al extremo, es una payasada. ¿Para qué es? Porque ella está en campaña. Y además fue muy irónica la manera en que eso luego pues resultó una especie de balazo en el pie, porque mediáticamente luego quisieron presentar como que no les habían avisado a la oposición que se habían cambiado de sede, y ella fue el testimonio más claro de que sí les habían avisado, e incluso le dio tiempo de hacer todo este montaje. Pero bueno, vamos a retomar un poquito lo que estás diciendo, Óscar, porque me parece importante el hecho de que, lo decíamos al principio, ¿no? Ella no ha podido, y digamos, la oposición que la arropa no ha podido dejar testimonio de que ella como servidora pública destaque. Sí destaca esta clase de negocios que hace y su perfil de como empresaria, pero como una empresaria que tiene éxito a partir del tráfico de influencias, retomando esto que decías de la separación entre el poder político y el poder económico. Esto lo recalco porque es un contraste impresionante con la forma, en realidad, en cómo la han querido presentar en los medios de comunicación. Es decir, se ha silenciado absolutamente todo lo que tiene que ver con su actividad empresarial y su actividad empresarial chueca, y lo que se ha querido destacar es otra cosa. Y quisiera poner aquí unos varios titulares o formas en las que se habla en los últimos días de la senadora Xóchitl Gálvez, ¿no? Tienes un Jorge Ramos, por ejemplo, que dice es una senadora que ha desafiado a López Obrador, y además manejan como desafiado desde el ámbito en el que ha tenido éxito el propio
Andrés Manuel López Obrador, que es en su diálogo con lo popular, ¿no? Supuestamente. Ciro Gómez Leiva dice, con Ciro Gómez Leiva ella dijo que me lo pruebe o que renuncie, o sea, haciendo un reto personal con el presidente López Obrador, con el que ha establecido que es su base para hacer la campaña, ¿no? Eduardo Ruiz Gili dice, Xóchitl Gálvez a la cabeza de las encuestas de la oposición. Grupo Imagen con Francisco Sea dice, eres alguien muy difícil de atacar para el presidente, muy difícil de atacar, tienes un origen de verdaderamente raíces mexicanas, eso es lo que se quiere destacar de ella, ¿no? Un Grupo Fórmula en sus diversas emisiones con Ciro Gómez Leiva, Manuel Peregrino, en donde persistentemente se está hablando de este perfil de Xóchitl Gálvez, y luego ya también internacionalmente vemos la reproducción de este discurso, ¿no? En el Washington Post, donde se cita a Jesús Silva Herzog, dice, nunca habíamos visto surgir tan rápido una figura pública, y esto que comentábamos desde la vez pasada, ¿no? Cómo tratan de hacer del perfil de Xóchitl Gálvez una persona, digamos, fuera del sistema. Esto es de lo que se habla ahora, que se intenta entonces posicionar o relacionar con el hecho de que ahora se acuse de una especie de ataque desde el Estado a quien resulta muy incómoda al Estado, ¿no? Cuando lo que vemos es, pues, una gira de medios impresionante en todos los medios corporativos, y en donde la misma Xóchitl Gálvez se jacta de pues que ha mantenido más de 200 entrevistas en las últimas 2 semanas. Qué barbaridad. Vamos a escucharlo porque es de llamar la atención. Le agradezco enormemente a Xóchitl Gálvez, que habla un espacio en tu agenda después de cuántas, ya van más de 200 entrevistas, Xóchitl. Está muy cañón, pero bueno, trato de atender a todos, porque luego son muy sentidos, porque estoy en un lugar y por qué no viniste al otro. No, más bien tú eres pata de perro, porque a donde te invitan vas. Pues la verdad es que sí, porque yo creo que no hay que ser mamucas en la vida, hay que ir a todos lados. Tenemos esta que es la realidad, que podemos ver, ha llenado los espacios de radio, de televisión, de las principales voces de opinión, esta senadora Xóchitl Gálvez, con toda esta narrativa. Y tenemos por otro lado esta otra narrativa de hay un uso de la fuerza del Estado en contra de Xóchitl Gálvez. Crecieron a niveles no vistos los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la senadora panista y aspirante de la oposición Xóchitl Gálvez. Le digo que esto está yendo a un nivel no visto antes. Toda esta información que presentó el presidente López Obrador solo se pudo obtener a través de 2 vías. 1, la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Pablo Gómez, o el SAT. Creció las críticas contra la senadora panista. Lleva 11 conferencias que no la suelta. Él no tiene derecho a tener acceso al SAT. Él le pidió al SAT que le mandara una relación de mis clientes, y eso es secreto fiscal. Pero él quisiera fulminarme, él quisiera tirarme ahorita porque se da cuenta que estoy creciendo. Yo no soy la candidata de la corrupción, Joaquín. Esta decisión la tomó un grupo de hombres. El presidente es un machista, ¿sabes? Por eso lleva a su candidata de la mano. Ella va agarrada de él. Yo no voy agarrada de la mano de ningún hombre. A mí lo que me alarma, y me da escalofrío, se los confieso, el Estado es garante de la privacidad de los datos personales, y el jefe del Estado, de este Estado mexicano, es el que está violentando. Es López Obrador, es el jefe del Estado, sí. La privacidad de los datos personales. Eso me parece terrible, me parece espantoso. La senadora ya se pronunció respecto a este mismo tema y lo acusa de usar prácticamente todo el aparato del Estado para investigarla, y advierte que procederá legalmente. Pero si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, si casi es de dominio público, si yo lo tengo que dar a conocer, porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación.
bueno, entonces, ¿qué, Oscar? Hay un embate del Estado en contra de Xóchitl Gálvez. Pues mira, yo creo que lo que vi, esa es la narrativa de los grupos privilegiados que controlan los medios de comunicación, y se le llama ataque a decir la verdad. Decir que Xóchitl ha sido una empresaria que se ha beneficiado de sus relaciones con el poder de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, pues no es ningún ataque, es simple y sencillamente decir la verdad. Pero en contraposición, también vemos otro fenómeno que sí es importante. Mientras Xóchitl Gálvez es alentada a salir a los medios, a recorrer todo lo que más que pueda los medios de comunicación, a dar entrevistas, como tú dices, 200, es impresionante esa cifra, entrevistas, ¿no? Por otro lado, Xóchitl Gálvez recurre al Tribunal Electoral de este país y recurre al Instituto Nacional Electoral para pedir que censuren y callen al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya no diga nada de él. Es impresionante. Por un lado dice que haya libertad de expresión y por otro lado, sí, pero que esa libertad se aplique solamente a mi favor. Que el presidente no diga nada. Y lo curioso es que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de este país han emitido una serie de acuerdos para callar la voz del presidente, para decirle que ya no diga nada de Xóchitl. O sea, es impresionante. No estamos en una época electoral. Los tiempos electorales todavía no comienzan. Si fuera el caso, el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral tendrían facultades para decir, ya estamos en tiempos electorales y la ley dice que en tiempos electorales los funcionarios no pueden pronunciarse sobre la vida política. Pero todavía no son esos tiempos. Entonces hay una madeja todavía instalada en el Tribunal Electoral y en el Instituto Electoral que operan a favor de estos grupos privilegiados y que claramente están sumados a la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? Para tratar de posicionarla. Voy a adelantar un comentario que es muy oportuno en este momento decir. Mientras Xóchitl Gálvez le pide al presidente que se calle y que no use recursos públicos en contra de ella, que es senadora y que no ha renunciado a su cargo, que es parte del poder legislativo, todos los días usa recursos públicos para promocionarse y nadie la calla. Está gastando dinero del Senado no para legislar, que es su tarea, se le paga para legislar. Ahorita tendría ella que estar legislando. Pues no está legislando, ella está haciendo campaña con recursos públicos. Es parte de toda esta hipocresía de la derecha en México. Sí, el doble rasero que hemos visto en muchos otros ejemplos, no solamente, por cierto, de los actores políticos, o en este caso quienes aspiran a la candidatura o los partidos que lo arropan, sino también de los medios de comunicación que sobre este tema no han dicho absolutamente nada. El hecho que no hayan renunciado ninguno de los aspirantes de la oposición. Pero además fue algo que ellos llevaron de campaña durante semanas enteras en contra de todos estos personajes que aspiran, ¿no?, a ser defensor o defensoras de los comités de la Cuarta Transformación. Es que ¿por qué no renuncia Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no renuncia no sé quién? Y ahora claramente todos sus candidatos, candidatas están como senadoras, Xóchitl Gálvez, está ahí Santiago Krill también haciendo uso de la palestra y la presidencia además, ¿no? En el caso de la Cámara de Diputados, y tampoco han renunciado. Y esa no es algo que los medios, como bien señalas, Azul, estén retomando. Lo que sí es que creo que parte de la necesidad de hacer estos programas y analizar los medios de comunicación tiene que ver con esta diferenciación de los medios como grupo de poder. Y eso creo que, pues, esperemos lo estemos logrando, ¿no? El evidenciar que no es casualidad hoy una Xóchitl Gálvez con 200 entrevistas en apenas un par de semanas, que lleguen al Washington Post. Hace una semana hablábamos de que estuvo también una columna de Andrés Oppenheimer, ¿no? Alguien que es característico de la derecha internacional, desde el Miami Herald, en donde también sacaba en defensa de esta casi virgen, ¿no? Decían, bendita Xóchitl, saliste, ¿no? A casi que a salvarnos. Y el presidente lo dice muy claro en la mañanera, dice, ante estos intentos de que él no tenga palabra en el tema de Xóchitl Gálvez, él dice que va a cumplir con todos los ordenamientos que se le requieran. Todavía dice, él aprovechó que no le había llegado la notificación formal, ¿no?, para que no pudiera hablar en la mañanera, entonces aprovecha ese último cachito, esa recta final, y dice, pero es muy injusto, ¿no? Dice, lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, se están lanzando en contra de nosotros, y que las
las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, de réplica, el derecho a disentir. Dice, quisieran que estuviéramos atados y callados, nos quieren silenciar y nada más ellos hablando y hablando y hablando y mintiendo, calumniando en la radio, en la televisión, en los periódicos de manera mayoritaria. Y esto es nuevamente, es algo sintomático también de todos los gobiernos que se han asumido progresistas de la región. No es un tema de los titulares o de la verdad de uno o del otro, es estos grandes monopolios de medios de comunicación tratando de confrontar la presidencia. Y retomaría lo que decía Rafael Correa en su momento, ¿no? En donde dice, ustedes se sienten dueños de la opinión pública. No, ustedes son dueños de la opinión publicada, ¿no? Esa es una gran diferencia. Totalmente, y creo que al margen, digamos, de si se acata, si no se acata, o sea, este lenguaje y esta dimensión jurídica que se le está dando a las cosas, creo que todas estas situaciones tienen una sanción social, ¿no? O sea, hay un escrutinio público que todo el tiempo está viendo tanto la información, la veracidad de la información que está saliendo, como una circunstancia en la que se intenta callar una voz en medio de un ecosistema mediático que es francamente desbalanceado, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos en las próximas semanas qué efecto tenga esto efectivamente en la opinión pública. Yo cerraría diciendo que pues me parece que podría ser probable que así como se infló a niveles exponenciales una Xóchitl Gálvez de la nada, es muy posible que también se desinfle en vista de todo esto. Pero bueno, no sé qué piensen y si quieren cerrar con algo sobre esta idea. Yo básicamente decir lo que ya hemos venido comentando. Creo que la hipocresía de la derecha la estamos viendo a plenitud en esta etapa de cierre de este sexenio y del inicio de la parte electoral que viene, ¿no? Está clarísima la hipocresía de la derecha. Voy a citar un caso. Hoy en México se hace responsable y se le calla al que dice la verdad y no al que denuncie y no al que comete la fechoría. O sea, es más punible aquel que denuncia que el que comete los actos de corrupción. Yo creo que la diferencia es que hoy la gente ya está cada vez más atenta y han querido callar al presidente porque la mañanera se ve en todo el país. Y ha sido un mecanismo de contrarrestar, como lo hemos platicado aquí en otros programas, de contrarrestar toda esta verdaderamente bola de información malintencionada, falsa, con fake news, ¿no? De la derecha mexicana. La gente tiene la palabra y creo que la gente se está dando cuenta que hoy Xóchitl Gálvez sí es un fenómeno que representa la corrupción en este país. Eso se refiere diciendo que se nos olvida, ¿no? Que uno podrá disentir de un montón de cosas del presidente, las formas, el fondo, lo que sea, pero aquí si alguien en este país no da un paso sin guarache, como decimos en México, es el presidente, ¿no? Y muchos dicen es que está inflando, le dio la carta abierta. No, es que sabe que es un personaje que no puede representar pues un peligro, ¿no? Para la estabilidad, continuidad de la Cuarta Transformación. Y yo creo que esa jugada es la que me gustaría contestar, ¿no? Azul pregunta al inicio, al final, si va a alcanzar Xóchitl Gálvez para el 2024. Yo ya quiero que en unos programas vengamos aquí a decir, no le alcanzó, sí le alcanzó, pero llegó derrapando. Creo que eso va a ser bastante interesante. Pues lo estaremos retomando. Y con esto nos despedimos en este nuevo episodio de ENRE. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y por lo pronto le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga.